Esto es filosofía e investigación creativa. La semana pasada les prometí traer a Vladimir Arias. Hoy está con nosotros. Vamos a hablar del argumento ontológico de San Anselmo y las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy el Pensador Mágico y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, poderoso, que por milenios ha tenido a los seres humanos, algunos en un rompecabezas y otros que ya conocen la alternativa o la solución. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Dios, su existencia, argumentos poderosos, entre los cuales vamos a considerar el argumento ontológico de San Anselmo y las 5 vías del Aquinate. Pero hoy tengo un invitado muy especial, quien nos hablará de la densidad ontológica del ser, la plataforma metafísica a través del cual se catapulta, se considera o se vuelve más sólido el argumento ontológico. De tal manera que tocaremos los referentes más fuertes, tanto los defensores como los detractores de este argumento. Por eso le doy la bienvenida a Vladimir Arias. ¿Cómo estás, Vladimir? Hola Blas, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Así es, vamos a hablar del argumento ontológico, uno de los argumentos más antiguos de la historia de la filosofía. Pues bien, vamos a reaccionar a la entrevista que le hace Enric de Adictos a la Filosofía al profe Agustín para ver cuál es la estructura, dónde se quiebra el argumento ontológico y si presumiblemente hace un salto lógico, si viola algún presupuesto metafísico o algún presupuesto de la lógica. Precisamente sucede esto. Fíjense, dice, hay que decir que la razón de Anselmo, y fíjate que se refiere a San Anselmo, la razón de Anselmo se debe entender del siguiente modo. Una vez que entendemos a Dios, es decir, una vez que entendemos a Dios, no puede entenderse que es y al mismo tiempo puede pensarse que no es. Sin embargo, de esto no se sigue que alguno no pueda negar o pensar que Dios no es, pues se puede pensar que no hay nada tal que no pueda pensarse algo mayor. Y por eso su razón procede a partir de una suposición, a saber que hay algo mayor de lo cual nada puede pensarse, ¿no? Es decir, supuesto, ¿no?, que Dios existe, entonces existe necesariamente. Pero esto no lo podemos conocer a priori. Impresionante, impresionante. Cualquiera se rompe el coco analizando esta cuestión, porque claro, el ser máximamente grande tiene que existir en mi mente porque es algo lógico. No es imposible que exista. Estoy haciendo un análisis muy lógico y sin embargo puede que no exista en la realidad. Esto hay que analizarlo con la lupa mental más grande que puede existir en el universo. Es impresionante. ¿Y sabe qué me parece más impresionante, Vladimir? De que el profe Agustín está utilizando una connotación, una aplicación de Santo Tomás de Aquino, una autoridad, como lo he repetido en muchas ocasiones, uno de los teólogos y filósofos más importantes de la historia, Santo Tomás de Aquino, el de las famosas 5 vías. Es increíble porque aquí hay una connotación preocupante por un lado, para hacer un análisis conclusivo, y sin embargo por otro lado también es fascinante porque se puede hacer una alternación, y qué es lo que vamos a hacer, porque yo puedo pensar en el ser máximamente grande y luego ir a través de las vías de Santo Tomás de Aquino y deducirlo, porque son argumentos a posteriori. Y sin embargo, este pensamiento o esta relación a priori del argumento ontológico es evidente en sí mismo, y esto es lo que más me parece aparatoso, porque lo que es evidente para la lógica es lo que permite que Santo Tomás de Aquino viaje, circule de los entes hacia el ser, de la potencia al acto, de lo móvil a lo inmóvil, de lo que realmente tiene una causa a lo que ha sido incausado. O sea, la lógica es la que lleva a Santo Tomás de Aquino hacia la existencia de Dios, hacia el ser máximamente grande. Pero si es la lógica, ¿qué pasa si la pensamos antes de iniciar, de arrancar con las 5 vías de Santo Tomás? Pues claro, esto es lo que hace San Anselmo, y San Anselmo le rompió el coco a muchos filósofos. Hay muchas autoridades, ya hay en YouTube muchos filósofos y pensadores también que hablan en concordancia y coherencia con el argumento ontológico. Tenemos a William Craig,
que es un apologista estadounidense que está de acuerdo con el argumento ontológico, y la reformulación que le hizo nada más y nada menos que Plantinga, o sea, el ganador del premio Templeton, un premio mucho más cuantioso que un premio Nobel. Y este hombre está de acuerdo con este argumento de San Anselmo, pero le hace una reformulación a lo que le llamó el argumento ontológico modal, que se sigue de la siguiente manera: es posible que un ser máximamente grande exista. Si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces existen algunos mundos posibles. Si un ser máximamente grande existe en algunos mundos posibles, entonces existe en todos los mundos posibles. Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. Si un ser máximamente grande existe en un mundo real, entonces Dios existe. Pero ¿qué existencia podría tener el ser al cual llega a través de las vías Santo Tomás de Aquino? El mismo, es un ser máximamente grande que se deduce lógicamente y que no puede ser de otra manera, que como lo dice el profe Agustín, es imposible que este Dios no exista. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos conocer la verdad de esa proposición, Dios existe y Dios existe necesariamente, etcétera, 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 la podemos conocer a posteriori, ¿no? Y en ese caso, ahí sí nosotros podemos decir que efectivamente Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse y es imposible que Dios no exista, pero supuesto ya que hemos conocido de otra manera, a posteriori o lo que sea, la existencia de Dios. Pero claro, como se parte de un argumento a posteriori, se puede llegar a una relación, a un concepto de Dios que es esencialmente eterno, esencialmente inmutable y todas estas connotaciones que desde el teísmo nosotros le adjudicamos a Dios. Pero cuando nosotros pensamos en seres ficticios o relaciones, conceptos abstractos, por ejemplo, los unicornios. Los unicornios pueden existir en algún mundo posible, pero no existen en todos los mundos posibles. Ahora, ¿qué pasa con el famoso círculo cuadrado, del que tanto hablan los filósofos y muchos intérpretes? Pues el círculo cuadrado no puede existir en ningún mundo posible. La lógica lo demuestra. Hay ciencias para demostrar que es imposible que exista un círculo cuadrado. Ahora, cuando hablamos de Dios, todo cambia aparatosamente, cambia increíblemente. Entonces, si el concepto que tengo de Dios es máximamente grande, puede ser incompatible con la realidad. Realmente, ¿de dónde viene la lógica y el entendimiento humano? Si no es de la realidad, si no es de una metafísica, si no es de un fundamento epistemológico y ontológico. Esto es preocupante porque hay que analizar el caso con lupa. Para el que no está de acuerdo con el argumento ontológico, puede utilizarlo a priori para después llegar a través de las vías de Santo Tomás de Aquino a lo que San Anselmo piensa desde un comienzo. Pero ¿qué le parece a usted la argumentación del profe Agustín, Vladimir? Porque aquí se plantea de que se puede pensar de Dios como siendo, o sea, que Dios es, como también se puede pensar que Dios no es. Y sin embargo, esto no significa que porque tengamos la capacidad de pensar lo que sea, pues tenga algún asidero o un fundamento lógico. ¿Cuál es la metafísica que está detrás del argumento ontológico? Porque es que lo primero que tenemos que entender antes de leer el argumento ontológico es entender primero la estructura metafísica filosófica que está detrás de él. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver con las vías tomistas, cómo Tomás de Aquino es lo que va es ir a la experiencia y por medio de 5 argumentos, remover la experiencia finita para darse cuenta que hay un ser subsistente, primer motor inmóvil, ser puro, etc. Entonces, lo que hace Tomás de Aquino es lo que los tomistas conocen como la famosa vía de la remoción. Ir a la experiencia para remover los entes finitos y darse cuenta que lo que clásicamente se llama Dios no es un ente finito. Pero resulta y pasa que cuando uno hace este análisis de ir a la experiencia y remover los entes finitos, emerge o aparece la conclusión lógica de Dios. Porque Dios no aparece en la experiencia. Por más que uno vaya a analizar la experiencia, sea por las vías tomistas o por cualquier otro argumento a posteriori,
Dios nunca va a aparecer en la experiencia. Entonces, si las vías de Tomás de Aquino concluyen la existencia de Dios, no la concluyen viéndola o escuchándola o tocándola, sino como una conclusión lógica, racional. Entonces resulta y pasa que al ser así, este ser llamado Dios, o el acto puro de ser, queda como concluido, valga la redundancia, en la conclusión lógica. Queda como en el horizonte del pensamiento, queda como entendido como racional. Pero resulta y pasa que yo he removido los entes. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué hay entre mi lógica que está concluyendo a este ser y este ser? Porque como ya removí todos los entes, entonces queda como este ser y la lógica contemplándolo. Pero resulta y pasa que yo me puedo preguntar, ¿qué está separando el uno y el otro? La lógica está como contemplando el ser, pero resulta que la lógica también es algo, tiene ser. Entonces queda como la lógica siendo en el ser, porque tiene ser, y el ser como siendo en la lógica, porque es la que lo está contemplando, la que lo está concluyendo, la que lo está conociendo. Al ser así, entonces quedan como el uno en el otro. Pero si resulta que yo he removido todos los entes, entonces ya no hay nada que esté separando el pensar y el ser. Si nada está separando el pensar y el ser, entonces yo puedo pensar, puedo concluir también que el pensar y el ser son uno, son una sola cosa. Porque es que por más que sea, por más que uno diga, bueno, que esto es una conclusión que necesariamente tiene que ser a posteriori, toda persona que argumente de esta manera tiene que aceptar que al menos en el hombre hay algo, una capacidad para poder concluir este ser. O sea, hay algo ya en nosotros que puede concluir este ser, sea por las vías tomistas o por cualquier otra cosa. Entonces, si hay algo en mí que puede concluir este ser y resulta que este pensar y este ser son uno, entonces yo tengo dos opciones con esto. O este algo que está en mí que puede concluir este ser aparece o siempre está en mí. La frase que tú me decías, Blas, que es muy interesante, que dice que ya desde un inicio, cuando yo inicio la argumentación de las vías de Tomás de Aquino, ya la lógica me viene acompañando desde un inicio, porque si la lógica no me acompaña desde un inicio, entonces ¿cómo voy a llegar a la conclusión final? Quiere decir que si puedo concluir algo, ya esta lógica me viene acompañando. Pero resulta y pasa que este pensar y este ser quedan como confundidos en uno solo. Quedan como siendo en uno solo, porque esto es lo que hay que entender del argumento ontológico. El secreto del argumento ontológico es entender la densidad del ser, porque yo puedo concluir este ser, pero ¿qué es? ¿Cuál es la sustancia de este ser? Desde la antigüedad, y como lo hemos visto, es sabido que este ser y este pensar están como confundidos, por eso va a decir Parménides, una sola cosa es pensar y ser. Es una sola cosa, porque una vez que llegas ahí, ahí no hay estructuras ónticas y finitas que separen el uno del otro. Por eso es que a mí me extraña mucho cuando se habla de la primera vía atomista, del primer motor aristotélico, que no se comenta que Aristóteles, en ese primer motor, él dice, es pensamiento puro que se piensa a sí mismo. Entonces, están las dos opciones, o que esta lógica esté en mí desde un inicio, o que aparezca. No puede aparecer porque si no, no podría iniciar la argumentación lógica. Como ya está en mí desde un inicio, y este pensar y este ser son uno, entonces yo sé que este ser ya está en mí desde un inicio. Cuando yo salgo a buscarlo en la experiencia a posteriori, yo salgo acompañado de él mismo. Es como que este ser está en nosotros como contemplándose a sí mismo, como que está palpitando en la lógica. Esto lo dice un asunto que hay que comprender para entender esto es lo que dice Parménides en el fragmento 8 de su poema.
Él dice que el ser es continuo. ¿Por qué el ser es continuo? Porque uno no puede pensar en el ser como que aquí, luego aquí termina, luego aquí hay un espacio de no ser y luego aquí continúa el ser. No, porque el no ser nada es. Si el ser termina aquí y aquí hay un espacio de no ser, entonces no hay nada entre este ser y este otro ser. El ser, cuando uno llega a él, tiene una continuidad perfecta. Y si ahora yo sé que el ser tiene una densidad, una sustancialidad de pensamiento puro, y que mi pensamiento tiene una conexión con él porque son uno, entonces desde un inicio este ser estaba en mí, este ser estaba como palpitando en mí, o sea, es como decir que este ser está en nosotros como contemplándose a sí mismo desde un comienzo. Esto lo va a decir Hegel más adelante. Hegel es uno de los que más retoma esta cuestión del pensar y el ser. Déjenme ver si se los comento por aquí. En el libro de Hegel, yo anoté aquí la cita, en La ciencia de la lógica. Miren lo que dice Hegel. Dice, pero con respecto a Dios, el pensamiento y la existencia, el ser y la noción son idénticos. Y es precisamente aquella unidad de la noción y del ser por la cual Dios está constituido. Esta observación vulgar de la crítica kantiana, esto lo dice Hegel, se lo dice acá, esta observación vulgar de la crítica kantiana de que el pensamiento y el ser son dos cosas distintas, podrá turbar el espíritu, pero no conseguirá detener el movimiento por el que el espíritu va del pensamiento de Dios a la afirmación de su existencia, porque Dios y el pensamiento son uno solo. Entonces, ya desde que el hombre es hombre, hay algo en el hombre que está contemplando a Dios, porque este pensamiento que está en el hombre es el mismo ser puro que está en él. Y no es posible que este pensamiento que está en el hombre esté separado del ser, porque el ser es continuo. Como ya lo hemos visto, el ser tiene una continuidad. No es posible que el ser esté allá, tenga otro fragmento allá, otro fragmento allá. No. Cuando uno llega a este último fundamento de la realidad, uno entiende que este ser es continuo. Que si yo por alguna razón, a priori o a posteriori, sea por las vías tomistas o por cualquier otro argumento, llego a darme cuenta de este ser, quiere decir que este ser siempre estuvo en mí, porque no es posible que esté desconectado y que en algún momento vuelva a conectarse a mí. Es bajo este esquema que uno entiende el argumento ontológico, porque es así que al entender que la lógica que está en mí, que es la que me puede llevar a concluir cualquier tipo de argumentación sobre Dios, esta misma lógica es la que está unida a Dios y siempre contemplándolo. Es decir, siempre estoy sabiendo que Él está ahí, que Él está como siendo ahí, que está como palpitando en la lógica. Ahora, que uno pueda decir que para darse cuenta de esto necesite una argumentación a posteriori, necesite las vías tomistas para poderse dar cuenta de esto, podría ser la discusión. Pero el asunto es que cuando uno se da cuenta de esto, uno se da cuenta de que el ser siempre estuvo como en nosotros, siempre estuvo como en nuestro interior contemplándose a sí mismo, que los entes de la experiencia finita simplemente estaban como estorbando, como velando eso que siempre estuvo ahí, porque a fin de cuentas, con los sentidos yo nunca voy a encontrar a Dios, jamás lo voy a encontrar, porque si por alguna experimentación sensible puedo concluir a Dios, entonces eso que estoy concluyendo ya sería un ente. Entonces Dios ya sería óntico, no ontológico. Y el ser es ontológico. El ser, la única densidad, sustancialidad del ser es ontológica. Y por lo tanto habita como en el pensamiento de aquel ente que puede pensar. Eso es lo que dice Heidegger. El ser ahí, está como ahí pensándose en nosotros. Cuando uno entiende esto, entonces ahí sí vamos y le preguntamos a Anselmo que nos muestre a Dios. Entonces, ¿qué te va a decir Anselmo? Tú le dices a Anselmo, Anselmo, muéstrame a Dios.
¿Y qué te va a decir él? Piénsalo, pero no lo pienses como cualquier cosa. No lo pienses como los entes de la experiencia. Quita esos entes de tu cabeza, porque están como estorbando. Sino que piénsalo como el ser máximamente grande. El ser máximamente grande que puedes pensar porque ya está latiendo en tu pensamiento. ¿Y cuál es el siguiente paso del argumento ontológico? Dice, bueno, si este ser no existe, entonces no sería el máximamente grande. Para ser el máximamente grande, tiene que existir. Y por lo tanto, existe. Y si existe, pues, y si existe en el pensamiento, existe en la realidad. A ver, lo que dicen es que esto es un paso en falso. Esto de añadirle la existencia es sacar a Dios del pensamiento a la existencia real. Esto no es un añadirle como de ponerle la existencia. Esto es un reconocerle la existencia. Esto es como ver un triángulo que no tenga tres lados. No se puede, es una contradicción lógica. O como ver un cuadrado que no tenga cuatro lados. O un soltero casado. Es una contradicción, porque una vez que yo llego a este ser, que repito, aquí es donde puede estar la discusión, la forma en la que yo llegue, una vez que yo llego a él, yo entiendo que este ser es la existencia pura, que si este ser no existe, no existe nada, que este ser es la base de la existencia de todas las cosas. Y como la base de la existencia de todas las cosas es pensamiento puro, y yo lo estoy pensando, entonces resulta y pasa que siempre estuvo en lo ontológico, y al ser así, entonces el argumento ontológico tiene validez, porque el argumento ontológico te está diciendo que tú puedes descubrir a Dios a priori, como en ti, porque ya estaba en ti. Y es esa la fuerza del argumento ontológico que se viene manejando. Por eso es que hay que entenderlo desde sus inicios. Lamentablemente, como hay un olvido del ser, esto lo denuncia Heidegger, que desde Aristóteles hay un olvido del ser. Por eso es que los antiguos filósofos antes de Platón, antes de Sócrates, los presocráticos, más que filósofos eran llamados los ontólogos. Porque una vez que uno entiende ese concepto de Parménides, de pensar y ser, que lo retoma nuevamente Hegel, de que el pensar y el ser son uno, es que uno entiende el fundamento del argumento ontológico, que viene siendo como el fundamento de todos los demás argumentos sobre la existencia de Dios. Así que si Dios puede ser pensado, Dios existe. Esto se pone cada vez más emocionante, Vladimir. Desde luego es valiosísima la apreciación del profe Agustín. Y sin embargo vamos a ver que la tendencia del argumento ontológico se puede entender desde diferentes modos. Hay otro argumento que es el de Kant. Él intenta objetar el argumento ontológico de San Anselmo. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, realmente la crítica kantiana hay poco que comentar, porque Kant lo que hace es tomar el es como un mero copulativo, como un enlace entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, cuando uno dice la mesa es cuadrada, Kant dice que el es solo un copulativo entre el sujeto y el predicado, que eso no tiene nada que ver con la existencia. Pero esto no es así, porque esto lo decía la otra vez el filósofo Jorge Eduardo Rivera. Él decía que en realidad hay idiomas que ni siquiera utilizan el copulativo. El copulativo es no lo utilizan para describir las cosas. Simplemente lo omiten. Por ejemplo, en hebreo, para uno decir la mesa es cuadrada, uno simplemente dice Shulhan Merubah, mesa cuadrada. ¿Y qué quiere decir esto? Que la existencia como tal de las cosas es tan evidente que hay idiomas que lo omiten, porque ya están describiéndola, o sea, se sobreentiende que la mesa existe para poder decir que la mesa es cuadrada. Entonces, realmente el es metafísico, es un es que tiene que ver con la existencia, porque sea cual sea la postura filosófica de alguien, idealismo, realismo o lo que sea, no podemos escapar del concepto de que hay algo. O sea, Kant dice que nosotros no conocemos la cosa en sí, el noúmeno, sino el fenómeno.
Pero no importa que no conozcamos la cosa en sí o si la conozcamos, el asunto es que hay algo, sea lo que sea, lo hay. Y al ser así, al haber algo, ese algo es. Y si es, entonces es lo que llamaríamos la existencia. Y si es la existencia, entonces se le aplica la lógica del ser. Entonces, la existencia metafísica de la que se habla es de la existencia del ser de las cosas. Así que no tiene nada que ver la crítica kantiana con un nominalismo, con una forma de expresar, de articular el lenguaje, porque en realidad la verdadera metafísica y la ontología hablan en cuanto a que algo es. Como dice Parménides, el ser es y no es posible que no sea. Yo hice una crítica de esto en mi canal cuando comento un video del filósofo José Pedro Cornejo, se llama El extravío del ser, lo pueden ver, y ahí explico por qué la crítica kantiana no viene al lugar. Por cierto, un secreto, quizás esto os sorprenda, pero me parece que la crítica que Kant hace al argumento ontológico, por famosa y extendida que esté, es incorrecta, pero eso para otro vídeo. Entonces la crítica kantiana realmente no va al lugar, no va al caso, no es una objeción válida para el argumento ontológico. Sin embargo, muchos la consideran que es plausible y de que se puede tener en cuenta para intentar refutar el argumento ontológico. De alguna manera también Enright dice que no entiende el argumento ontológico, pero la reformulación que le hace Plantinga al argumento ontológico, al que denomina el argumento ontológico modal. Y con esto terminamos. Muchas gracias, Vladimir, por estar conmigo. Muy interesante su enseñanza y seguro la vamos a tener en cuenta. Vamos a terminar con la concepción de Enright y cuáles son las conclusiones y reflexiones que podemos sacar posteriormente. Un abrazo para todos. Empecemos con aquellos argumentos que no me convencen. Primero, el argumento ontológico. El argumento ontológico es probablemente uno de los argumentos teístas más discutidos en toda la historia de la filosofía. Enright podría ser convencido por el argumento ontológico modal. Ahí se las dejo. Empieza con el concepto o la idea de Dios y deduce a partir de sus notas esenciales que Dios ha de existir no solo en la mente como idea, sino también en la realidad. A lo largo de la tradición ha tenido tantos defensores como detractores, y todos de igual o semejante peso filosófico. A favor tenemos a Anselmo de Canterbury, que fue su inventor, pero también a Descartes, Leibniz y Hegel, sí. Y en contra tenemos a Tomás de Aquino, Occam, Locke y Kant. Hay 1000 versiones distintas de este argumento, no todas son iguales, y la discusión parece que no termina nunca. No obstante, en todas las versiones que conozco, y hasta donde puedo llegar a entender, me parece que hay un salto ilegítimo del plano mental al plano real, y que como mucho lo que nos permite concluir es que si Dios existe, entonces existe necesariamente. Pero claro, falta todavía por mostrar que realmente exista. Hoy en día los grandes defensores de este argumento son Alvin Plantinga y William Lane Craig, que ofrecen una versión peculiar basada en la lógica modal y los mundos posibles. Lo único que puedo deciros de esta versión particular es que, sinceramente, no la entiendo. Así que podemos colocarla en esta zona gris, aunque tirando más hacia el lado de los argumentos que no me convencen.